Hola, me presento, mi nombre es María Laura Bello, soy estudiante de Comunicación Social en la Universidad Bicentenaria de Aragua en el núcleo Valles del Tuy. El día de hoy les voy a hablar un poco sobre los géneros audiovisuales tradicionales y sus características. La comunicación audiovisual es el conjunto de actividades económicas, políticas y culturales que están orientadas en la producción, distribución y explotación de los productos audiovisuales, imágenes animadas susceptibles de ser fijados sobre cualquier soporte. El término audiovisual nace de la unión de audio y visual en la década de los años 30 en Estados Unidos y es en esta fecha cuando se comienza a desarrollar las técnicas que incorporan el sonido a las imágenes. Se acaba de lograr el sonido cinematográfico. Todos estos avances no logran pasar a Europa hasta la década de los años 50. Los géneros audiovisuales tradicionales son aquellos creados antes de la web 2.0. Nos referimos específicamente a los géneros televisivos y cinematográficos. Podemos dividir los géneros audiovisuales en dos, ficción y no ficción. De ficción tenemos el cortometraje. Cuenta un relato de ficción en menos de 30 minutos. Se sigue la estructura clásica del guión y consta de 3 partes diferenciadas: presentación, nudo y desenlace. Mediometraje, entre 30 y 60 minutos. Largometraje, más de 60 minutos. La mimoficción es un cortometraje en el que se suprimen los diálogos, solo utilizan imágenes, música y títulos para contar la historia. El videoclip se basa en ilustrar un tema musical, no exige una historia cerrada, es posible una sucesión iconográfica vinculada a la música. El spot es el género prototípico de la publicidad comercial o de campañas, son piezas muy condensadas entre 20 segundos y 1 minuto. La docuficción es un subgénero concreto de documental que integra elementos de ficción para construir un discurso basado en la realidad. Explora lo real mediante la recreación de situaciones. El fotorrelato se basa en la construcción de un relato audiovisual a través del uso de fotografías fijas y nubes de diálogos. Sirve para contar una historia ya sea documental o ficción. De no ficción tenemos el documental, que este género se centra en el trabajo audiovisual sobre la realidad. La historia que cuenta siempre se basa en una investigación de lo real. El reportaje con intención informativa y o divulgativa es un género de corte periodístico. Propone un acercamiento a la realidad para mostrar los distintos puntos de vista sobre un tema y busca plasmar los posicionamientos opuestos. La postal audiovisual. Se trata de relatar audiovisualmente una experiencia, vivencia, sensación desde un lugar determinado. Puede estar dirigida a alguien en concreto o a un público genérico. Tipos de géneros y formatos. Los géneros en el ámbito audiovisual tradicionalmente se refieren a la ficción, la información, el docudrama, el entretenimiento y la publicidad. Por formato, en cambio, entendemos la manera concreta en cómo se aplica el género. Es decir, una vez determinado el género, debemos decidir el formato: serie, reality show, reportaje, telenovelas, entre otros. La velocidad a la que se mueve la industria audiovisual y las demandas de la audiencia han creado nuevos productos híbridos. De todas maneras, aquí les presento una breve clasificación. Género ficción. Cuenta con una historia inventada, relatada de forma serial. Pueden adaptar el formato de comedia, teledrama, miniserie o película para televisión. Género informativo. Tienen como referencia hechos que han sucedido realmente. Entre los formatos de este género podemos encontrar el informativo, diario o telediario, el reportaje, el documental, el debate o la entrevista. Género docudrama. Se ocupa de temas banales no necesariamente fieles a la realidad. Algunos de los formatos de este género son el reality show, el talk show, la cámara oculta, entre otros. Género publicitario. Tiene finalidad persuasiva, suele tener duración breve y permanencia efímera. Se puede representar como spot, reportajes de venta directa, noticia publicitaria, patrocinios, entre otros. Género de entretenimiento. Sigue la línea de competición, la exhibición o el humor. Suele adoptar formatos como los concursos al azar, el humor, comedia en vivo, el stand-up comedy, videos caseros, entre otros. Pero hay muchos más géneros y algunos de ellos son variedades, musicales, deportivos, infantiles, entre otros. Es importante conocer bien los géneros y los formatos. Esto nos ayudará a desarrollar mejor nuestros proyectos y a saber qué productos se van a vender mejor en el mercado, especialmente porque son los más populares y apreciados por la audiencia. Ahora bien, por otro lado, el cine comienza cuando los hermanos Lumière crearon el cinematógrafo en el año 1895, un aparato capaz de captar imágenes y posteriormente proyectarlas.
En primera instancia, las grabaciones no cuentan con ningún tipo de guía, ni siquiera cuando comienzan a realizarse las películas con desarrollo argumental como dramas o comedias. Los directores comunicaban aquello que ellos veían y realizaban el rodaje y el montaje a partir de las imágenes de su cabeza. Thomas Harper, uno de los grandes productores de la época temprana del cine, introduce en 1912 en sus producciones el proceso de redacción de un guión bien detallado a nivel literario y técnico para optimizar las producciones. La redacción tanto del guión técnico como del literario son de vital importancia para minimizar costes y obtener un resultado acorde con lo esperado. Muchos directores seguían reacios a realizar dichos escritos, como por ejemplo Charles Chaplin, que era un individualista en la realización de sus películas. Esta tendencia se diluye a lo largo de los años 30, junto con la aparición del sonido directo en el cine. En el ámbito del cine, la televisión, la radio y el teatro, el guión es un texto que expone todos los detalles y contenidos necesarios para que una obra o emisión pueda llevarse a cabo. Tomemos el caso de una película. El guión indicará dónde transcurre cada escena, el diálogo entre los personajes, la actitud corporal de cada uno, entre otros. Existen tres tipos de guiones según su forma y su intencionalidad. El guión literario, que son aquellos en los que se relata la historia de manera lineal y sin un alto contenido técnico para su grabación o representación. Guión técnico, que tiene como misión transmitir de manera concisa a todo el equipo de rodaje cómo se desea representar y grabar. En este guión se indica tanto los tamaños del plano como los encuadres, ópticas a utilizar, filtros de imagen o movimientos. Y por último, storyboard. Este tipo de guión es muy similar al guión técnico. Contiene menos datos en relación a las ópticas o filtros, pero a cambio contiene una representación pictórica de las secuencias, es decir, dibujos que representan los diferentes planos que el director desea rodar. Tipos de narración. Contar y mostrar. Son las dos técnicas principales a la hora de transmitir la información de una historia. La primera tiene que ver con lo explícito del relato y la segunda con lo implícito. En una novela encontramos habitualmente ambos modos, pero es un error habitual dejarnos llevar por el telling, sobre todo al principio de nuestro aprendizaje como escritores. No olvidemos que narrar es como pintar con palabras, es decir, un arte, y como arte tiene que ver más con sugerir que con explicar. Existen dos formas narrativas. El telling, que consiste en contar lo que pasa, es cuando el narrador toma las riendas de la narración y cobra protagonismo como mediador entre la historia y el lector. Es el tipo de narrador que interviene con sus juicios y opiniones en lo que narra. El showing consiste en mostrar o sugerir lo que pasa. Trata de representar la historia directamente sin que la voz del narrador cobre protagonismo. Digamos que el narrador se esfuerza por desaparecer de la escena, dejando que los hechos y los personajes hablen por sí solos. Cabe mencionar que la identificación con los personajes y la implicación emocional con ellos son variables de persuasión en las narrativas. Identificarse con un personaje conlleva interiorizar sus sentimientos, diluyendo la conciencia propia en favor de la conciencia del personaje y experimentando los acontecimientos como si fuéramos aquel, lo que supone transportarnos a la historia y ser influidos por las creencias consistentes con ella. Muchas veces relacionamos la persuasión con algo que está más cercano al engaño y a la mentira, pero no siempre es así. Se puede persuadir a través de un buen discurso y una buena argumentación, poniendo en práctica los tres pilares o tipos de persuasión propuestos por Aristóteles: ethos, pathos y logos. Según Aristóteles, para que un argumento sea válido para convencer a alguien, podemos poner en práctica tres tipos de persuasión que están relacionados con la credibilidad, la emoción y la razón. El porcentaje de aplicación de cada uno de los tipos de persuasión variará según el mensaje o el objetivo que queramos alcanzar. Partes del guión. Entre ellas están el nombre de la obra, que se refiere al título que lleva la obra en sí, descripción del escenario, que en esta parte se lleva a explicar de forma detallada las características que tiene el escenario donde se desarrollará cada escena. Actos. Esta parte del guión es la que forma la narración de la obra, donde puede presentar un número muy variable. Enumeración de los personajes. Se trata de la sección donde se muestra la lista de los personajes que forman la obra, con sus respectivos intérpretes, o sea, con los nombres de los actores y actrices que desempeñarán el papel. Parlamento. Se refiere a la línea o texto que tiene cada actriz o actor y que debe de representar para crear los diálogos en cada escena. Escenas.
Para cada cambio de escena se ha de cambiar el escenario o la decoración, ya que cada escena suele contener ambientes diferentes. Diálogos. Se trata de las palabras o frases que deben decir los personajes. Acotaciones. Se trata de las aclaraciones que se realizan dentro de la narración. Estas acotaciones siempre se escriben en paréntesis tras un diálogo. Personajes. Se trata de los individuos que tienen un papel dentro de la obra, sea aquellos que intervienen en un diálogo o que solo muestran su figura en escena. Cuadro. Se trata de la escenografía que forma la ornamentación de la obra teatral. Es aquella parte donde la decoración del acto es la misma. Dirección de escenas. Es en esta sección donde se llega a describir las acciones que efectúan los personajes durante las escenas. Elementos convencionales. Tenemos el carácter, que corresponde a la actitud del autor ante lo que está presentando. Este puede ser humorístico, alegre, irónico, entre otros. La trama, que es el conflicto que mueve la acción del relato. El conflicto da lugar a una acción que provoca tensión dramática. La trama generalmente se caracteriza por la oposición de fuerzas. Esta puede ser externa o interna. Y por último, la atmósfera. Corresponde al mundo particular en que ocurren los hechos. Debe traducir la sensación o el estado emocional que prevalece en la historia. Debe irradiar, por ejemplo, misterio, violencia, tranquilidad, angustia, entre otros. Para finalizar este video, se puede decir que el lenguaje audiovisual tiene poco más de un siglo de historia. En términos artísticos y comunicacionales, se podría decir que todavía están naciendo y sin embargo es sorprendente comprobar cómo ha evolucionado en tan poco tiempo. Lo verdaderamente difícil no es atraer la atención de los espectadores con efectos visuales y sonoros de última generación, sino sostener a través del tiempo las expectativas creadas, inventando formas novedosas de narrar, de crear dramatismo, tensión, interés, de disparar la imaginación y de ilusionar. Si te gustó este video, recuerda darle like allá abajito, suscribirte al canal y dejar un comentario.